La predicación que obstaculiza el avivamiento, Richard Owen Roberts. El arrepentimiento siempre debe comenzar en la casa de Dios. Sin duda, el mejor lugar para comenzar es con aquellos que predican. Examinemos algunos errores de la predicación que obstaculizan el avivamiento. La predicación centrada en el hombre. Todos nosotros, por nuestra propia naturaleza, somos amantes de nosotros mismos más que amantes de la justicia. La verdadera predicación del Evangelio expone la maldad de esta orientación hacia el yo y llama a sus oyentes a una conversión radical. Es solo a través de una conversión cristiana genuina que ocurre un cambio completo de corazón y vida, que nos permite guardar los grandes mandamientos de Cristo. Amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, y al prójimo como a nosotros mismos. Marcos 12, 29, 31. La predicación centrada en el hombre no puede dar como resultado una conversión radical. Trágicamente, la predicación que caracteriza gran parte de la actividad del púlpito de hoy se revuelca en la debilidad de complacer las necesidades percibidas, necesidades que normalmente son dramáticamente diferentes de las necesidades verdaderas. Por ejemplo, muchos de los que claman por ser aceptados realmente necesitan arrepentimiento, y multitudes que vienen a la iglesia en busca de consuelo necesitan ser severamente incomodadas y despertadas de su letargo letal. En una época en la que las multitudes se han sobrecargado de amor propio, la predicación centrada en el hombre solo fortalece al hombre en su perdición. Puede añadir un mínimo de religión a su vida, incluso una seguridad de fe a la que se aferra en vano, pero no lleva a los que escuchan a una relación salvadora con Jesucristo. Todo predicador corre el peligro de decirle a su pueblo lo que quiere oír. Los motivos para hacerlo son numerosos, incluidos salarios más altos, mayores aplausos, circunstancias más fáciles. Si el predicador es llamado por hombres, puede sensatamente darles a quienes lo llamaron lo que quieren, pero ¿qué pasa si el predicador es llamado por Dios? ¿Cómo puede atreverse a decir menos que toda la verdad de Dios? Todo avivamiento genuino constituye un regreso del pueblo de Dios. Así, cualquier predicación que no esté centrada en Dios, que no viva y exalte al Dios de la Biblia por encima de todo lo demás, llamando a todos a volver a Él, resultará ser un claro obstáculo para el avivamiento. Que Dios nos libre a cada uno de nosotros de este obstáculo. La predicación tímida. ¿Qué pasó con los predicadores intrépidos cuyas ardientes denuncias del pecado y asombrosas advertencias de fatalidad inminente solían apoderarse de la tierra? Somos una cultura demasiado avanzada para ser afectados por los profetas de Dios, o los hombres que se creen llamados por Dios son demasiado tímidos para decir la verdad. Recuerdo aquella vieja canción de la escuela dominical. Atrévete a ser Daniel para permanecer solo. Atrévete a tener un propósito firme. Atrévete a darlo a conocer. ¿Te atreves a ser Daniel? ¿Estás preparado para enfrentar tu foso de leones sin miedo? ¿Estás firme, aunque estés solo? ¿Tus propósitos están firmemente fijados? ¿Todos los que conoces te apoyan sin vacilar y sin compromisos? ¿Te atreves a resistir a los vigilantes del reloj que están mucho más comprometidos con hacer que los servicios sean breves que con la prosperidad del reino de Cristo? ¿Te atreves a enfrentarte a los líderes no regenerados de tu iglesia, llamándolos al arrepentimiento y la fe, incluso cuando están planeando tu partida? ¿Te atreves a insistir en que los ricos y prestigiosos deben seguir el mismo camino de entrega y devoción a Jesucristo que los pobres y oprimidos? ¿Te atreves a predicar contra los pecados favoritos de tu congregación, o estás predicando de moda y de manera aceptable para los impenitentes que odian a Cristo entre tu pueblo? ¿Te atreves a vivir una vida de sencillez piadosa y santidad abierta ante el mundo que te observa? ¿La osadía de Daniel marca tus devociones diarias? ¿El coraje de Cristo caracteriza tu andar cristiano? ¿La pasión intrépida de un Pedro Pentecostés impulsa su predicación? Los cristianos sin coraje son una contradicción extraña y patética y un obstáculo constante para el avivamiento. La predicación que evoca fuego extraño. En Levítico 10 se cuenta la inquietante historia de Nadab y Abiú, quienes introdujeron fuego extraño en medio de la obra de Dios. Este incidente ocurrió en el momento de la inauguración del sacerdocio arónico y en un momento en que salió fuego de delante del Señor y consumió el holocausto. Impulsados por el orgullo y la falta de autocontrol, estos hermanos ofendieron gravemente al Señor con su fuego extraño, y ellos mismos fueron consumidos por el fuego de la misma fuente que quemó el sacrificio. Fuego extraño representa todos aquellos actos y actividades de los hombres en el ministerio que emanan de sus propios corazones orgullosos y espíritus indisciplinados. La adoración y el servicio de Dios están bajo el control y la autoridad de Dios mismo. Las Escrituras guían y gobiernan toda la vida y el ministerio de la Iglesia.
Dios ha hablado y los hombres no tienen libertad para introducir sus ideas y caminos en su obra. Los verdaderos hombres de Dios dedican su tiempo y energía primordialmente a buscar y seguir los deseos de Dios tal como Él los ha revelado en la Biblia. Los hombres orgullosos e indisciplinados piensan que le rinden un servicio a Dios introduciendo nuevos métodos y medios en la vida de la Iglesia. En los últimos años ha aparecido una cantidad casi increíble de novedades. Muchas de ellas se aceptan ahora como si fueran parte de la revelación divina. Signo de apertura de exclamación. Afrontemos la realidad. Cada acto arrogante en la Iglesia y cada adición indisciplinada a sus caminos es un obstáculo para el avivamiento. Dios puede enviar todavía su fuego para consumir a estos hombres, pero cuánto mejor sería que se arrepintieran y regresaran al Señor ahora. La predicación que se exalta a sí misma. Algunos predicadores aman las palabras y frases bien afinadas más que la verdad divina, y la simetría de la construcción del sermón más que el bienestar de sus oyentes. Qué tragedia que la predicación, que fue ideada por Dios como un instrumento de salvación para los que creen, sea uno de los mayores obstáculos posibles para el progreso del Evangelio en tiempos ordinarios y para el avivamiento en tiempos de gran apostasía. Ciertamente hay belleza en las palabras cuidadosamente ordenadas. Las bienaventuranzas del libro de Mateo son un ejemplo sobresaliente de esto, como lo es el capítulo del amor en 1 Corintios 13, pero la belleza se convierte en fealdad cuando el motivo es la impresión en lugar de la gloria de Dios. Señor, ¿la forma en que usted se prepara y predica obstaculiza el avivamiento? ¿Qué recibe la mayor atención? ¿La ornamentación de sus palabras y frases, o la oración para recibir poder del Espíritu Santo? ¿Cuál es su mayor enfoque? ¿Despertar placer en la gente y alabar al predicador, o reducir a los impenitentes a lágrimas de contrición y arrepentimiento? ¿Qué clama vuestro corazón? ¿El placer de saber que vuestros sermones han sido extraordinariamente buenos, o la alegría de ver a vuestra gente radicalmente afectada por la verdad de Dios? Una patética ola de ignorancia bíblica ha barrido la iglesia contemporánea. Gran parte del viento detrás de la ola es generado por los predicadores groseramente erróneos que fruncen el ceño ante la predicación doctrinal, y de cuyos labios no santificados emergen espumas impías como, no prediquéis doctrina. Divide, por supuesto que divide, tiene la intención de dividir. Nunca fue el plan de Dios tener más cabras que ovejas en su rebaño. Y sin embargo, eso es precisamente lo que ha sucedido en multitud de parroquias. Aunque las escrituras indican claramente que habrá cizaña esparcida por los campos de trigo, y algunas cabras acechando entre los rebaños de ovejas, la imagen bíblica no es la imagen predominante de este día. En cambio, la cizaña supera ampliamente al trigo y las cabras son mucho más frecuentes que los corderos. El resultado directo de la predicación no doctrinal es que millones de personas en las iglesias creen que son cristianas como resultado de algo que han hecho, y cuya pretensión de fe habría sido denunciada en una época más sensata como nada más que un mero asentimiento mental. Signo de apertura de exclamación. Qué vergüenza para el predicador que es demasiado falto de gracia para predicar la soberanía de Dios, la depravación del hombre, la ira del Todopoderoso, la condenación eterna del incrédulo, la expiación de Cristo, la naturaleza obligatoria de la regeneración, la necesidad del arrepentimiento, la justificación de los pecadores por la fe verdadera, y todas las demás doctrinas de la palabra de Dios que dan que pensar y convencen. Predicación que es irrelevante o de consecuencias menores. Algunos sermones, que hace 50 años podrían haber sido de cierta utilidad cuando se predicaban a una congregación que conocía bien la Biblia, son hoy completamente insignificantes cuando los escucha una generación de paganos que no conocen los principios básicos de la Biblia. ¿Qué fenómeno tan extraño es que los predicadores se jacten de que su predicación no ha cambiado en medio siglo cuando la sociedad misma ha cambiado tan radicalmente? Mi predicación ha cambiado inmensamente. Cuando comencé a predicar, la gente sabía que había un Dios lo suficientemente grande como para haberlos creado, que tenía la autoridad para ordenar sus vidas y controlar su futuro. Hoy, multitudes de personas que afirman creer en Dios no saben casi nada del Dios de la Biblia y a menudo adoran y sirven a un Dios que no es más grande que su propia imaginación. Cuando enviamos misioneros a tierras paganas no esperamos que comiencen su proclamación a los paganos con declaraciones sobre la gracia y el perdón. Esperamos que comiencen por el principio, presentando a sus oyentes al Dios de la Biblia. De hecho, los misioneros más eficaces tardan meses en establecer la verdad de Dios y sus derechos de autoridad antes de hablar de la salvación. Un obstáculo colosal para el avivamiento ocurre cuando se arrojan perlas a los cerdos. Jesús nos enseñó que los sanos no necesitan médico, sino los enfermos, Marcos 9:12.
Las generaciones que nos precedieron predicaron la ley, lo que permitió que la gente sintiera su enfermedad, mucho antes de que predicaran la gracia que sana. Predicar la gracia a quienes nunca han sentido el aguijón de la ley es una infracción importante de los caminos de Dios. Predicar la verdad que no puede ser apreciada y recibida por sus oyentes es siempre un obstáculo para el despertar espiritual. La predicación sin autoridad. ¿Cómo puede uno leer la vida de Jesús con algún cuidado sin notar la autoridad con la que dirigió su ministerio? Mateo, Marcos y todos registran esto. La misma autoridad esencial es evidente en los ministerios de los días del Nuevo Testamento. ¿Es tal autoridad un don especial para Cristo Jesús y para los apóstoles del primer siglo, pero no se debe esperar en tiempos como estos? Ciertamente no. Hoy en día, como en todas las generaciones anteriores, hay hombres de autoridad. Pero ¿por qué algunos hombres hablan con una autoridad impresionante y otros sin un impacto notable? Signo de apertura de interrogación. ¿Puede un hombre que se autodenomina predicar con la misma autoridad que un predicador llamado por Dios? ¿Puede un hombre cuya confianza en las Sagradas Escrituras se ve sacudida por dudas personales con la autoridad de un hombre cuyo corazón, alma y mente están dominados por la convicción de la absoluta exactitud de la Biblia? ¿Puede un hombre cuya propia conciencia se levanta en condenación por algún pecado secreto en su vida predicar con la misma autoridad que un hombre cuya conciencia no lo condena? 1 Juan 3, 21, 22. Todos debemos enfrentar el hecho de que hay hombres que se han llamado al ministerio. Pueden ser hombres buenos que tienen buenas intenciones, pero están condenados a un tipo de trabajo diferente al que Dios los llamó. Nadie que escuche sus predicaciones debería sorprenderse por su falta de autoridad. Aunque creo con todo mi corazón en un ministerio educado, sé muy bien que muchos hombres han perdido la poca confianza que tenían en las Escrituras durante su preparación formal. Nunca olvidaré el impacto negativo de mis propios días en el seminario, cuando mi confianza en la palabra escrita de Dios estaba al borde de la destrucción. Fue solo debido a la interferencia de una providencia misericordiosa que me libré de las dudas e incertidumbres permanentes que plagan a muchos hombres en los púlpitos de hoy. Aunque a algunos les gustaría fingir lo contrario, los hombres en el ministerio cuyas vidas están arruinadas por lujurias no conquistadas y pecados desenfrenados son legión en número. Es absolutamente imposible para un hombre que rechaza el mandato de Dios, sed santos como yo soy santo, 1 Pedro 1, 16, predicar con autoridad divina. Las iglesias lisiadas y los cristianos cojeando afectados por los ministerios de estos líderes son evidentes en todas partes. Los predicadores cristianos dicen que tratan con los asuntos más importantes que los seres mortales pueden enfrentar, asuntos de vida y muerte, de esperanza y destrucción, de salvación eterna y condenación eterna. Sin embargo, a menudo tratan estos asuntos sagrados con menos entusiasmo y pasión que los prisioneros que trabajan en cuadrillas de presos. En 2 Pedro 1, el apóstol habla de aplicar toda diligencia a su fe, proporcionando excelencia moral, o poder moral, o energía moral. La fe debe ser complementada con pasión. Aquellos que escuchan la predicación tienen el derecho de estar convencidos de que el predicador es moralmente serio acerca de lo que está diciendo, que cree en ello con todo su corazón y que es de la mayor consecuencia posible. Si el oyente tiene razones para dudar de la seriedad del predicador, se fortalece para dudar del mensaje predicado. Predicador, ¿por qué hay tan poca pasión en su ministerio? ¿Cree usted mismo lo que dice? Predicación sin poder. Muchas congregaciones están condenadas a escuchar a un predicador sin poder, un hombre sin unción, alguien sobre quien el fuego de Dios nunca parece reposar. Qué extraña anomalía es ver a un siervo no ungido del Dios viviente que es un fuego eterno. ¿Cómo pueden existir tales criaturas? Para algunos, es una cuestión de error teológico. Por su sistema de creencias han descartado el poder actual del siervo de Dios por el Espíritu Santo. De alguna manera, en su pensamiento retorcido, las dotes especiales de poder cesaron al final de la era apostólica, o todos los creyentes reciben todo el poder del Espíritu Santo que es posible recibir en el momento en que creen por primera vez. Dios tenga piedad de las congregaciones que deben escuchar a tales hombres. Para otros, es una cuestión muy práctica. Están demasiado ocupados para buscar el poder del Espíritu Santo en sus ministerios. El empoderamiento lleva tiempo, está relacionado con un periodo prolongado de oración y búsqueda. El verdadero poder del Espíritu Santo no es algo que se recibe una vez y se posee siempre, sino que se debe buscar nuevamente en relación con cada oportunidad de servicio. Oh, la tragedia de aquellos que están demasiado ocupados para buscar. Para muchos, es una cuestión moral porque son demasiado pecadores para permitir que esta profunda y graciosa influencia del Espíritu Santo obre a través de ellos. Fue el antiguo Job quien reconoció:
El que tiene las manos limpias se fortalece cada vez más. Pero lo opuesto obviamente también es cierto. Las manos sucias siempre roban poder a los hombres. Qué triste es que multitudes escuchen semanalmente a hombres impotentes con las manos sucias. Predicación que sana superficialmente. En Jeremías el Señor se lamenta, porque desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, todos andan ávidos de ganancias, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son mentirosos. Y curan la quebrantada de mi pueblo superficialmente, diciendo, paz, paz. Pero no hay paz. Jeremías 6, 13.14. Estas palabras son ciertamente ciertas hoy y su aplicación es perfectamente evidente. Debido a la codicia por las ganancias, ya sea el amor al dinero, al poder, a la fama, a las multitudes, al éxito, multitudes, desde el profeta hasta el sacerdote, están mintiendo, declarando sanas a personas que todavía están fatalmente enfermas. Piense en una persona que se está muriendo de cáncer pero ha tenido miedo de buscar la ayuda de los médicos. Imagine a su familia y amigos finalmente prevaleciendo, programando una cita y llevándola al consultorio del médico. Debido a su debilidad, se le debe ayudar a salir del auto y subir por la acera, pero de repente se desploma frente a la oficina, cayendo sobre unos rosales cuyas espinas le arañan y perforan los brazos, las manos y la cara. Cuando el médico lo ve, se pone furioso de actividad sanadora, limpiando y tratando las heridas, y mandándolo a casa con la seguridad de que todo está bien, cuando todo el tiempo es el cáncer lo que lo está matando, no los rosales. Una gran parte de la predicación de hoy trata de las heridas superficiales. Millones de personas han sido declaradas sanadas cuando todavía están muriendo del cáncer del pecado. ¿Se lamenta el Señor Dios omnipotente de la naturaleza sanadora de su ministerio? ¿Es un obstáculo para el avivamiento en su vida y en su iglesia? Predicación que no es predicación en absoluto, sino simplemente enseñanza. Trágicamente, hay muchos hombres en el ministerio que no conocen la diferencia entre enseñar y predicar. Pero hay una diferencia muy real. Ese vasto cuerpo de hombres que se consideran predicadores pero en realidad son maestros constituye un gran obstáculo para el avivamiento. ¿Conoce usted la diferencia? Durante un periodo de algunos años fui un visitante frecuente en la casa de un importante librero teológico del Reino Unido, a quien yo consideraba un hombre muy tranquilo. Entonces un día me llamó para decirme que iba a visitar los Estados Unidos y que le gustaría pasar algún tiempo con nosotros en nuestra casa. Estuvimos encantados de ser parte de su itinerario americano. En mi siguiente visita a su casa en Inglaterra, le pregunté sobre sus impresiones de esta primera visita a América. Me sorprendió la vehemencia de su respuesta. En términos muy claros declaró su gran decepción por no haber escuchado a un solo predicador en América, a pesar de que había visitado numerosas iglesias en áreas muy dispersas. Si bien reconoció haber escuchado a muchos maestros, insistió rotundamente en que no había escuchado a un solo predicador. Cuando le pregunté en voz baja, ¿cuál es, en su opinión, la diferencia entre enseñar y predicar? Me sorprendió el vigor con el que insistió. No es una cuestión de mi opinión. Es un hecho bien establecido. Enseñar es informar. Predicar es conmover. Escuché todo tipo de enseñanzas en Estados Unidos, pero nunca me conmovieron de donde estoy a donde debería estar. Signo de apertura de interrogación. ¿Ha captado esa distinción? Parece que hay decenas de miles de iglesias en todo el mundo donde puede informarse mejor sobre una gran variedad de temas, religiosos y de otro tipo, pero donde nunca se lo moverá de donde está a donde debería estar. Es cierto que todo sermón debe transmitir información, pero hará mucho más que eso si es una predicación verdadera. La predicación que no exige ninguna respuesta o una respuesta falsa. Los predicadores deben cuidarse de dos extremos falsos. Por un lado, la falta de hacer un llamado a la respuesta al mensaje. Y por otro lado, la noción tonta de que una respuesta inmediata y abierta a una presentación de la verdad parcial siempre resulta en la salvación eterna. Gran parte de la predicación parece inútil. Si los oyentes deben hacer algo al respecto, no tienen idea de cuál debería ser esa respuesta. Cabe preguntarse seriamente si esto es predicación. Incluso si, con un poco de imaginación o un acto de caridad, se pudiera juzgar favorablemente la predicación sin sentido, hay que afrontar un hecho solemne. La predicación que no exige una respuesta ni mueve a la gente a responder correctamente es un obstáculo para el avivamiento. El obstáculo para el avivamiento es igualmente grande cuando se deposita una confianza excesiva en las respuestas abiertas. No se pone en duda que el Espíritu Santo es lo suficientemente poderoso como para transformar total y permanentemente a una persona en una respuesta inmediata a una verdad parcial. Ciertamente no es el caso de que esta sea la forma normal en que trabaja el Espíritu.
En el ministerio de Jesús, la mayor parte de las respuestas permanentes se produjeron como resultado de años de disciplina. Son escasos los registros de quienes tuvieron una exposición única a un pedacito de verdad y fueron salvos eternamente. El énfasis que pongo es en la verdad parcial. La mayoría de los sermones de hoy son tan breves y superficiales que casi cualquier verdad transmitida tiene que ser incompleta. Seguramente hubo sabiduría en la práctica de los primeros evangelistas itinerantes de predicar durante días, incluso semanas, antes de hacer un llamado a respuestas abiertas. ¿Cuál es el principal contribuyente a la decadencia moral y espiritual de esta generación? No es el impacto negativo de las vidas inconsistentes de millones de cristianos profesantes que nunca han experimentado una obra transformadora del Espíritu Santo. Aumentar esa multitud con un énfasis excesivo en las respuestas prematuras y abiertas a los sermones es una grave ofensa contra el Salvador. Este es un problema que cualquier predicador amoroso puede corregir de inmediato. Los que predicamos no necesitamos buscar obstáculos para el avivamiento en otros hasta que hayamos eliminado primero todos los obstáculos que ya están funcionando en nuestras propias vidas y ministerios. Hagamos un pacto para hacer los cambios necesarios. Pero ¿qué pasa con aquellos que no son llamados a predicar? ¿Ha contribuido usted de alguna manera a esos obstáculos? Si es así, se arrepentirá. Entonces, se comprometerá a orar para que todos los predicadores que conoce se eleven por encima de esos obstáculos. A sus oraciones, añada toda la ayuda y el estímulo que pueda dar. Juntos, con la ayuda de Dios, estos obstáculos pueden ser eliminados.